Eclesiastés capítulo 1, desde el versículo 4 o 3 en adelante. Dice la Biblia: ¿qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol, y afanoso vuelve a su punto de origen, para de allí volver a salir. Dirigiéndose al sur o girando hacia el norte sin cesar, va girando el viento para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos, para de allí volver a fluir. Todas las cosas hastían, aburren, más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer, y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir: mira, esto sí es una novedad, pero eso ya existía desde siempre, entre aquellos que nos precedieron. Nadie se acuerda de los hombres primeros, como nadie se acordará de los últimos. No habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos. Amén. Final del año pasado estuvimos recibiendo dos palabras directivas para este año. Por un lado, la importancia de cerrar los ciclos apropiadamente, los ciclos de nuestras vidas. Y por otro lado, la importancia de subir a los montes. Era un año para subir a los montes, tanto espiritualmente como físicamente. Hoy quiero compartir un tema acerca de los ciclos que hemos titulado Cerrando los ciclos apropiadamente. Cerrando los ciclos con el cuidado apropiado. En este pasaje de Eclesiastés es interesante cómo el escritor de este libro nos habla de los ciclos de la tierra, los ciclos que existen en todo lo que está bajo el sol, dice la Biblia, y cómo finalmente este escritor termina diciendo que todos estos ciclos, vivir bajo estos ciclos, trae aburrimiento. Llega un momento en que cansan. Todo lo que está regido por el tiempo cronos, bajo el tiempo medible, está conformado por ciclos, absolutamente todo. ¿Qué es un ciclo? Ciclo es un cierto periodo temporal que una vez finalizado vuelve a empezar. Eso es un ciclo. Un periodo temporal que una vez finalizado vuelve a arrancar. Y dice en este libro que no hay nada nuevo en la tierra, no hay nada nuevo bajo el sol, no hay nada nuevo regido por el tiempo cronos. En realidad, lo que hoy vivimos ya lo vivieron nuestros antecesores. Lo que hoy tal vez apreciamos como una novedad, ya lo experimentaron mucha gente en tiempos pasados. La vida realmente en todas las áreas, tanto en el área física como en el área de las relaciones personales, como la vida misma, está regida por ciclos o son ciclos. En este pasaje me habla de que hay ciclos cortos y hay ciclos largos. Por ejemplo, un día es un ciclo. Dice, sale el sol, se pone el sol y afanoso vuelve a su punto de origen. Interesante. Amanece, sale el sol, tardamos unas cuantas horas para finalmente el sol ponerse otra vez y nuevamente, después que durmamos un poco, volver a salir el sol. O sea, todo vuelve como a su origen. Un día, en realidad, esas 24 horas de un día, se está cumpliendo un ciclo. Hay un ciclo que termina al finalizar el día y ese mismo ciclo comienza nuevamente cuando sale el sol. Pero hay ciclos mucho más largos, como por ejemplo dice acá, generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Todos nosotros un día nacimos, ya algunos tenemos unos cuantos años ya de vida en la tierra, pero la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Moriremos, esta generación pasará y se levanta una nueva generación. Esa generación que hoy comprendemos, de la cual hoy somos parte, pasará y vendrá otra nueva generación y esa nueva generación pasará
y vendrá otra nueva generación. Por eso dice: generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. La tierra continúa, pero los ciclos se abren, se cierran para volverse a abrir, y la tierra siempre será la misma. Es interesante cómo describe este escritor de Eclesiastés, algunos dicen que es Salomón, lo que es el ciclo de la vida. La vida misma es un ciclo. La vida entera nuestra es un ciclo. Un día nacimos, pero tarde o temprano morimos. Y nuestros hijos entonces, a lo largo de la vida, nacen, pasamos nosotros, ellos quedan. Pero más allá de la vida física como tal, fíjense lo que la Biblia enseña. Antes de nosotros venir físicamente a la tierra, éramos un espíritu. Ya nosotros existíamos, éramos espíritu. Y dice la Biblia que el espíritu va a volver a Dios. O sea, una vez que nosotros partamos, el cuerpo queda, el cuerpo se deshace en la tierra, al polvo vuelve y el espíritu vuelve a Dios, el punto de origen. De ese origen partimos, fuimos creados, tuvimos cuerpo. Después el cuerpo se desecha y otra vez el espíritu vuelve a Dios. Lo describe el libro de Eclesiastés también en el capítulo 12, verso 7, dice: y volverá entonces el polvo a la tierra cuando el hombre muera, como antes fue. O sea, del polvo Dios hizo al hombre, o sea, el cuerpo como tal, la parte visible. Y dice: y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Es decir, nuevamente completamos el ciclo. Pero qué interesante que este ciclo de la vida tenemos que aprender a vivirlo. Este ciclo de la vida tiene etapas. Aún este ciclo, digamos, largo, que sería la vida nuestra, tiene etapas que a su vez también tiene ciclos pequeños. Cada día, el salmista decía: Señor, enséñame a vivir cada día de tal manera que agregue a ella sabiduría. Qué lindo poder vivir cada día, vivirlo bien. La Biblia nos enseña los principios para vivir bien. Por ejemplo, la Biblia dice: no cierres el ciclo de tu vida con enojo. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No le des lugar al diablo, dice la Biblia. En pocas palabras, tenemos que aprender a vivir ese ciclo diario también. No puedo acostarme con mi esposa molesto, enojado. No puedo acostarme sabiendo que he tenido rencor contra alguien, rabia contra alguien. O sea, debo, dice la Biblia, no permitir que el sol se ponga, es decir, que ya el sol se esconda, venga la noche y yo todavía molesto en mi corazón. Es decir, cerremos el ciclo del día apropiadamente. Cerremos el ciclo del día en la paz del Señor, arreglando nuestros problemas, nuestras situaciones, pidiendo perdón si tenemos que pedir perdón, perdonando aún a aquellos que nos hicieron daño, que podamos ir al Señor y derramar todo lo que hay en nuestros corazones, de tal manera que podamos decir como el Salmo 4:8: en paz me acuesto y asimismo duermo, porque solamente en ti, Señor, tú me haces vivir confiado. Qué lindo poder vivir el ciclo diario de la mejor forma. Amén. Tenemos que tener muchísimo cuidado con el cierre de los ciclos. Lindo, hablando del ciclo de la vida, que al final de nuestros días podamos cerrarlo apropiadamente. Hay varios ejemplos en la Biblia de gente que cerró este ciclo de la mejor manera. Segunda de Timoteo 4 está un ejemplo hablando del apóstol Pablo. Ya Pablo estaba a punto de irse, ya Pablo estaba al final de sus días. Y dice la Biblia: yo por mi parte, dice el apóstol Pablo, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Él sabía. ¿Cuántos saben que los hijos de Dios saben cuando el tiempo les ha llegado? El mismo Espíritu Santo se los va a mostrar. Amén. Dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Miren todo lo que hizo Pablo en el ciclo de su vida.
he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Ya por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor juez, el juez justo, o que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Qué bonito poder terminar nuestros días de esta manera, diciendo como el apóstol Pablo: yo he peleado la buena batalla, yo he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Ya por lo demás me está guardada la corona de justicia que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, al final del ciclo, todos los que aprueben esos ciclos van a tener, o el ciclo de la vida, van a tener un premio, lo dice la Biblia. Hay otro ejemplo, tal vez un poquito más aparatoso, cometió tal vez por el tiempo en el que vivió más errores, pero también me gusta cómo cerró su ciclo Abraham, el padre de la fe. Y dice la Biblia, Génesis 25, 5 al 6, dice: Abraham entregó todos sus bienes a Isaac, el hijo de la promesa. A los hijos de su concubina le hizo regalos, y mientras él todavía estaba con vida, los separó de su hijo Isaac, enviándolos a las regiones orientales. Dice: Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez, luego de haber vivido muchos años, y fue a reunirse con sus antepasados. Entonces dice la Biblia que Abraham le entregó a su hijo, el de la promesa, a Isaac, su herencia. Pero él había tenido otros hijos fuera de la familia. A cada uno le entregó su parte, a cada uno le entregó también bienes. Y dice que finalmente murió en buena vejez. ¿Qué significa buena vejez? Murió digamos, con los años previstos por el Señor. No fueron acortados sus años. No murió con achaques. Hoy en día hay gente que puede llegar a mucha edad, pero con achaques, quejándose, con amargura. Este hombre no vivió así, no llegó así. Dice que llegó con buena vejez. Llegó robusto hasta el final de sus días. Y qué lindo poder llegar así. Pero saben, hay principios para llegar así. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La honra, por ejemplo, hace que nuestro ciclo de vida se cumpla, llegue a su término, de tal manera que cuando cerremos ese ciclo podamos aún disfrutarlo, sabiendo que simplemente cerramos nuestros ojos para estar con el Señor, que dejamos todo en orden en la tierra, que nuestros hijos quedaron bien, le dejamos tal vez la mejor herencia, el mismo Dios que teníamos nosotros ahora lo tienen ellos, porque Dios es un Dios de generaciones. Dice que Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Qué lindo que como padre yo pueda alcanzar esto, que no solamente yo me muera y vaya con el Señor, sino que yo sepa que mis hijos tienen al mismo Dios, el Dios de Israel, el que yo tuve, y que los nietos también tuvieron el mismo Dios. Creo que esa es una de las cosas más importantes para un padre en la tierra, que pueda dejar esa herencia espiritual generacional, que yo pueda decir: mi Dios es el mismo Dios de mis hijas y es el mismo Dios de mis nietos. Todos están en el Señor, todos. Ahora les queda una herencia espiritual extraordinaria. Les he dado ejemplo. Yo he llegado al final de mis días. Como dijo Pablo, he guardado la carrera, me he mantenido en esa batalla. He guardado la fe. Ahora lo que me espera es la corona de vida. Yo creo que un padre que llegue a hacer eso, caramba, tiene un ciclo cerrado apropiadamente, donde no habrán hijos señalándolo: ay, se murió ese viejo, ay, miren lo que me hizo, nunca me abrazó, nunca me besó, nunca me dio nada, nunca se acercó a mí para darme un consejo. Sino que realmente hay hijos que aman a Dios, al Dios de Israel, porque sus padres fueron ejemplo de ello, porque sus padres también amaron a ese mismo Dios. Hijos que fueron ayudados por sus padres en esos tal vez primeros inicios de su vida matrimonial, primeros inicios de su vida tal vez independiente, porque la Biblia dice que son los padres los que deben dar herencia a sus hijos. Abraham dice que en vida le entregó bienes a Isaac.
A veces acostumbramos a que vengan abogados a saber qué es lo que le queda a cada uno, pero es sabiduría lo que hizo Abraham, que en vida pudo darle lo mejor a cada uno de sus hijos, aún aquellos que no eran tal vez del hogar materno, que no eran del hogar principal. Dice que aún a los que tuvo con concubinas le dejó hijos. Cerremos los ciclos de la manera más adecuada posible. Tengamos cuidado con el cierre de los ciclos cortos, tal vez como el día, los ciclos largos como lo que es nuestra vida. Hay ciclos aún en el área económica, hay ciclos en las relaciones con los demás. Tenemos que aprender a visualizar los ciclos. En nuestra vida con Dios hay ciclos. Por ejemplo, las celebraciones bíblicas son ciclos. Ya vamos a comenzar la Pascua del año 2016 en abril. La terminamos en octubre del 2016 para nuevamente el siguiente abril comenzar la Pascua. ¿Por qué? Porque es un ciclo, son ciclos anuales. Lo que comentaban hoy los pastores José y Marisol, cómo en un ciclo fueron bendecidos extraordinariamente, porque ellos sembraron y creyeron que iban a cerrar ese ciclo de la mejor forma. La vida es un ciclo que tenemos que aprender a vivir. Tenemos que hacer el bien. La Biblia dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, recogeremos si no desmayamos. Tenemos que aprender a hacer el bien. Una de las cosas que más altera los ciclos es la maldad del hombre. Lo altera. Una de las cosas que más daña los ciclos de la vida es el pecado. Por eso vivamos la vida en santidad, vivamos la vida de la mejor forma, cada día, cada mes, cada año, de tal manera que podamos bendecir a nuestros hijos y a los que nos rodean. Siembra, mantente sembrando. Me llamaba mucho la atención hoy también leyendo Eclesiastés en el capítulo 11, porque decía el escritor de Eclesiastés, lanza tu pan sobre el agua, después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Eso habla de sembrar. Tú siembras en la gente, siembra bendición, bendice a la gente. Levántate como una persona que elimina de su vida la maldición, que no maldice a nadie, sino que en todo momento vas a buscar bendecir y vas a buscar dar y vas a buscar edificar a las personas. Que no tengas maldad con ninguna persona que se acerque a ti o que esté alrededor de ti. Echa tu pan a las aguas, porque después de algún tiempo volverás a encontrarlo. La vida es cíclica. La vida es cíclica. Cuando tú siembras lo bueno, siembras amor, siembras bendición, en algún momento te vas a encontrar con esa bendición que un día sembraste. Amén. No te canses de sembrar, no te canses de hacer lo bueno. Siembra en el reino de Dios. Un día vamos a partir de esta tierra y no nos vamos a llevar nada. La Biblia habla de un hombre que acumuló mucho dinero y partió. Y saben el recibimiento que le dio el Señor, porque necesariamente todos vamos a llegar ahí. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y el Señor le dijo, necio, porque has acumulado tanta riqueza, tanto dinero, pero has perdido tu alma. Qué tremendo. No se pudo llevar nada y era tan pobre espiritualmente que le esperaba una eternidad sin Dios. La Biblia dice que un día vamos a ser juzgados después de este ciclo de la vida. Y unos saldrán a eternidad con Dios, otros saldrán a eternidad sin Dios. Y ahí se cierran los ciclos. ¿Saben? Todo lo que está regido por el tiempo cronos está conformado por ciclos. Pero cuando entramos ya en la eternidad de Dios se terminan los ciclos. Por ejemplo, nosotros tenemos vida eterna. Una vez que partamos de esta tierra, vamos a nuevamente levantarnos para vivir una realidad eterna en la plenitud de lo que es la vida eterna. Y en esa plenitud nunca más vamos a volver a morir. Jamás vamos a volver a morir. Es decir, que ya no será cíclica la vida, sino que será lineal. ¿Pero por qué? Porque ya no está regido por el tiempo.
La eternidad es ausencia de tiempo. Ya el tiempo carece de sentido en la eternidad. Igualmente pasa en los ciclos de la vida en la tierra. Mire, dice el libro de Eclesiastés que cansa. De verdad que cansa. Yo trabajé 18 años y medio en una empresa donde tenía que estar a las 7 de la mañana. Me tenía que venir a las 11:30, retornar a la 1, volver a las 4, 4:30. Cuando tenía mucho trabajo eran 6, 7 de la noche, llegar, descansar. Era pastor también, pastoreaba, visitaba, predicaba, para nuevamente dormir y otra vez a las 7, 18 años y medio en eso, hermano. Llega un momento en que cansa trabajar, de verdad. La rutina del empleado cansa. La vida misma, cuando ha sido muy dura, cansa. Hay gente cansada de la vida. Porque el ciclo de la vida, o los ciclos que nos da la vida, son aburridos. Pero ¿saben lo que le da sentido a los ciclos de la vida? Es cuando nos introducimos en la eternidad. Es cuando podemos buscar al Señor de corazón. Es cuando podemos tenerlo a Él presente en cada una de las etapas, en cada uno de los ciclos que nos corresponde vivir. Es cuando le damos a Él el primer lugar. Entonces todo cambia, la vida se llena de colores, porque ya ese aburrimiento, esa fatiga de los ciclos pasan a un segundo plano. Viene la fortaleza del Señor. Cuando necesitas nuevas fuerzas, dice la Biblia que Él nos da la fuerza como la del búfalo, que cuando esperamos en Él, viene la nueva fuerza como la del águila. Correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. O sea, la vida en Dios es lo que le da sentido a los ciclos de la vida. Cuando nos introducimos en la eternidad, cuando tenemos esa comunión íntima con el Señor. Por eso, en el capítulo mismo 11, cuando habla, lanza tu pan sobre el agua, después de algún tiempo volverás a encontrarlo, comparte lo que tienes entre 7, aún entre 8, pues no sabes qué calamidad pueda venir sobre la tierra. Y luego dice, en el versículo 6, siembra tu semilla en la mañana, no te des reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra o cuál saldrá mejor, si esta o aquello, si ambas serán igual de buenas. Y en el verso 9 dice, alégrate joven en tu juventud, deja que tu corazón disfrute, sigue los impulsos de tu corazón, y responde al estímulo de tus ojos. Pero en todo esto toma en cuenta algo: Dios te juzgará por todo esto. Por lo tanto, el consejo del Señor es que disfrutemos los ciclos de la vida, pero con Él, acordarnos de Él siempre. Que disfrutemos la vida en familia, que disfrutemos la vida con los hijos, que disfrutemos nuestra vida en el Señor, que disfrutemos en la tierra aún de los bienes que el Señor nos da, las oportunidades que se nos presentan, aún para viajar, pero en todas las cosas, guardémonos de la maldad, no hagamos lo malo, lo incorrecto, porque dice la Biblia entonces que sobre todas las cosas, por todas las cosas, Dios nos va a juzgar. Y cuando tenemos ese cuidado, entonces podemos acercarnos a lo que es la rectitud, o sea, la línea recta que Dios traza. Podemos acercarnos a esa línea recta porque entendemos que por todo Dios nos va a juzgar. ¿Será correcto hacer esto? Esto me gustaría hacerlo, pero ¿será bueno hacerlo? Tenemos que quitar a veces mucha vida religiosa para disfrutar ciertos placeres, pero lo que no podemos evitar nunca o no podemos dejar a un lado es hacernos esa pregunta: ¿será correcto para el Señor? No para la gente, para el Señor, ¿será correcto? Porque a veces vivimos muy restringidos. O sea, pareciera que todo es pecado, que todo es gris, y no es así. No es así. O sea, hay cosas de las cuales a veces nos restringimos que son buenas, nos trae esta energía. Mira, ayer me fui con mis hijas y mi esposa. Mis hijas se emocionaron con un campamento. Y ya estoy joven todavía, pero mire, eso de andar por esos lugares y tal vez subir por 2, 3 horas por esos caminos, por las aguas y tirarse en carruchas y todas esas cosas, eso como que ya uno los evita. Saben, fui con mis hijas todo un día, un lugar en Barinita que se llama Rapsodia, no le estoy haciendo propaganda, pero lindo lugar. Pasamos un día maravilloso. Claro, evité tirarme por la carrucha, eso sí lo evité.
pero lo disfruté con mis hijas, disfruté comiendo con ellas, disfruté viéndolas también cómo ejercitaban sus cuerpos, y nosotros también cómo caminábamos por lugares escabrosos, y durante 3 horas caminamos. Saben, hoy me duelen las piernas, sí, no le puedo negar, me amanecieron doliendo, pero lo disfruté. A veces nos cohibimos aún de esas cosas, y mis hijas se lanzaron por una cascada, por unas, ¿cómo se llama? Tipo rapel, pero no se llama rapel, se llama de otra, canoying, no sé cómo es. Pero ellas se tiraron desde allí, y ¿sabe? Yo lo quise fue orar desde abajo: Señor, guárdala, envía ángeles. Pero yo la veía disfrutando, no la voy a cohibir. Y pasamos un día maravilloso. Creo que la vida nos da oportunidades así, para disfrutarla, ir a la playa, por ejemplo, con la familia, que una vez al año tengamos vacaciones. Eso es lindo. Pero hagámonos siempre la pregunta: ¿le agrada a Dios lo que voy a hacer? ¿Realmente está dentro de lo que es el plan de Dios para mi vida? ¿Eso aporta al ciclo de mi vida? Cada una de las cosas que hagamos. Hoy quiero tratar un tema sobre lo que son cerrar los ciclos apropiadamente, que creo que es uno de los mayores obstáculos que a veces tenemos para vivir bien en la tierra, para que vivamos el ciclo de la vida correctamente en la tierra, y tiene que ver con el pasado no sanado. Una de las cosas que más daño causa es el pasado no sanado. Y el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 8 en adelante. El libro de Filipenses, vaya conmigo por favor, si tiene la Biblia. Dice la Biblia: es más, hablando el apóstol Pablo, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en su padecimiento y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto, dice Pablo. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago. Y este es el consejo para todos nosotros. Una cosa hacía Pablo para poder continuar en pos de aquello que él sabía que tenía en Cristo. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante. En otra versión dice: ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo la meta del premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, qué interesante es lo que Pablo hacía: olvidaba lo que queda atrás y se extendía hacia lo que está adelante. Pero cuando el pasado no está sanado, hemos tenido situaciones fuertes en el pasado, tal vez producto de una violación, tal vez producto de un desfalco, tal vez golpes que he llevado en la vida, situaciones que no he perdonado, tal vez algún tipo de errores que ha cometido nuestro cónyuge o las personas alrededor. Y cuando yo me anclo en ese pasado, me va a costar cerrar el ciclo de la vida correctamente, o alguno de los ciclos intermedios de la vida correctamente, porque estoy anclado a un pasado que me impide extenderme hacia lo que está adelante. Hay personas que en algún punto de su vida perdieron un ser querido y para ellos todo se terminó. Tuvimos un caso hace poco, muy lamentable. Hace muchos años o mucho tiempo se había ido un primo nuestro a la ciudad de Caracas
Este año él tuvo dos pérdidas fuertes. Se le murió primero su mamá, al poco tiempo su papá. Parece que el papá le pegó muchísimo la muerte de la mamá, que era tía mía, y murió. Después que él muere, este primo le expresa a su propia hermana que ya para él no tiene sentido la vida. Habló con su mujer, con su esposa, y le dijo, no quiero seguir viviendo contigo, quiero estar solo. El hombre se aisló, dejó familia. Al poco tiempo llaman a la familia porque estaba muy grave en el hospital en Caracas, se trasladan y ya habían situaciones en su cuerpo que lo habían afectado fuertemente. Todo ese estancamiento, toda esa confesión, toda esa falta de deseo de vivir al morir sus padres, hizo que todo desencadenara cosas en su cuerpo y finalmente murió. Tremendo cómo una persona puede pararse en el ciclo de la vida por no poder superar algo que pasa en su vida. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, hoy hemos usado mucho Eclesiastés y se han dado cuenta, pero el libro de Eclesiastés capítulo 3 dice algo interesante. Quiero que vaya conmigo allí. Lo que ahora existe ya existía, y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. En otra versión, que es la versión Reina Valera, dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Es decir, aquello que está en nuestro pasado ya es. No hay forma de cambiar el pasado. No hay forma de retroceder el tiempo y alterar ciertas cosas del pasado. Eso solamente ocurre en las películas. Algunos han visto algunas películas, ¿verdad? Como se para el tiempo, retroceden un poco, alteran un poco los hechos. No, eso no existe. La Biblia dice lo que ya es o lo que ya fue, ya es. Es decir, no hay manera de cambiar el pasado. Si se murió un ser querido nuestro, bueno, lo lloramos, lo amamos, lo recordamos, gloria a Dios, pero ya no lo podemos revivir, ya murió, ya pasó. Lo importante es que Dios sane ese punto de nuestra vida que nos afectó tanto. Necesariamente tenemos que buscar la sanidad en Dios. Por eso dice, Dios restaura lo que pasó. Dios lo restaura de tal manera que nuestras vidas no se detengan por esa situación del pasado. Que nuestras vidas no se paren, no se paralicen, no se altere el ciclo de la vida por una situación fuerte de mi pasado. Hay personas que no solamente por un ser querido, sino por alguna situación que les pasó, como una violación, por ejemplo, se quedaron anclados a ese pasado. Y de hoy les cuesta tener relaciones con otros. Les cuesta cuando tal vez una persona del sexo opuesto se le acerca, porque como no está sanado ese pasado, esa situación, ese hecho que ocurrió, entonces en el presente aparecen fantasmas. Hay cargas emocionales que vienen en el presente por un pasado que no está sanado. Eso es como una herida. Usted tiene una herida, no la ha sanado. Cualquier cosa que la tropiece, con que se tropiece hoy, le duele la herida. Pero cuando la herida es sanada, cicatriza, puede quedar la marca, está bien, queda la marca. Usted se pasa la mano, ya no le duele. Tal vez se tropieza con algo, no le va a doler. ¿Por qué? Porque esa herida está sanada. Pero cuando un pasado no está sanado, hay situaciones del presente que activan ese pasado, vienen cargas emocionales y entonces tiende a distorsionar nuestro presente. Tendemos a ver fantasmas en el presente, tendemos a tal vez pararnos o entrar en depresiones en el presente, todo porque tenemos un pasado que no ha sido sanado. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Quiero hablarte de algunas cosas que la Biblia me enseña acerca del pasado. Lo primero es que estar atado al pasado es muerte. Estar atado al pasado trae muerte interior, trae muerte espiritual, trae muerte emocional. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 19, versículo 17. Vamos a ver
un ejemplo de personas que se han quedado paradas en el presente por estar mirando hacia atrás. Génesis 19, 17. Dice, cuando ya los había sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia la montaña, no sea que perezcas. No, Señor mío, por favor, respondió Lot, tú has visto con buenos ojos a este siervo tuyo y tu lealtad ha sido grande al salvarme la vida, pero yo no puedo escaparme a las montañas, no sea que la destrucción me alcance y pierda la vida. Y en el verso 16 dice, pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Interesante. El Señor los saca de una ciudad que iba a ser destruida debido a la perdición, a la perversión, Sodoma y Gomorra. Y los ángeles les dicen, no miren hacia atrás, avancen hacia lo que Dios les está mostrando. Por eso Dios los estaba sacando. Pero dice que la esposa de Lot desobedeció, miró hacia atrás y se quedó petrificada, quedó convertida en una estatua de sal. Saben, a veces nos pasa así. Por estar anclados al pasado, mirando hacia atrás, constantemente podemos convertirnos en estatuas de sal. Podemos detenernos. Hay parejas que por estar mirando hacia atrás constantemente entran en conflicto que impiden que como pareja, como familia avancen. O sea, cualquier cosita que sea motivo de discusión se convierten en personas históricas. No histéricas, históricas, porque sacan toda la historia. Entonces hay un percance con la pareja y vienen los señalamientos. Pero es que tú hiciste en 1981 tal cosa, no lo he olvidado. En el 83 hiciste tal cosa, en el 2000 tal cosa. Y le saca toda la historia de un pasado que pareciera que no ha sido perdonado, que no ha sido sanado. Y eso está causando daño hoy. Qué importante es dejar de convertirnos en personas históricas, porque podemos llegar a ser como la esposa de Lot, convertirnos en una estatua de sal. Tener mucha sal, sí, somos la sal de la tierra, sí, pero como estatua no hacemos nada. Parados, detenidos en el tiempo, no avanzamos, no somos productivos en la vida. Lo segundo, Lucas capítulo 9, versículo 62. Hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos, Lucas 9:62, el Señor les dijo, Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Entonces dice que cuando venimos al Señor, seguimos al Señor, es como colocar la mano en un arado que necesariamente tiene que avanzar para arar la tierra, sembrar la tierra, recoger fruto, o sea, ser productivo. Pero dice que todo el que pone la mano en el arado se pone a mirar hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Apto con P, apto de aptitud. Aptitud es idoneidad para desempeñarse en algo. Entonces cuando llegando al Señor miramos hacia atrás, estamos anclados en el pasado, no somos aptos para desempeñarnos con idoneidad en nada que tenga que ver con el reino de Dios. La Biblia no dice digno, sino apto. Dignos somos por la obra de Cristo, pero aptitud es otra cosa. Entonces, estar ligado al pasado no me permite ajustarme a los fines del reino de Dios. No me hace apto. No voy a poder desarrollarme. No voy a poder desarrollar el potencial que hay en mí. No voy a poder ser productivo en el reino. Todo porque estoy mirando atrás. Mirando atrás. Hay personas que están anclados no solamente por cosas malas, sino por cosas buenas. Entonces hoy tú hablas con esos creyentes y te dicen, apóstol, es que usted no se puede imaginar cómo yo en 1980 oraba, muchísimo oraba. Y en el 81 cantaba. Y en el 83 cómo adoraba. Eran de grupo ABBA, todo es ABBA. Adoraba, cantaba, predicaba, alababa. ¿Y hoy? La Biblia dice en el reino de Dios, que en el reino de Dios vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Si el pasado fue bueno, el presente es mejor y el futuro será superior.
Entonces hay gente que se ha desenfocado del reino y lo único que les queda es mirar hacia atrás y estar viendo aquellos puntos de su pasado en el cual hacía las cosas buenas. Y están parados cuando Dios tiene grandes planes para él hoy y grandes planes para él mañana. Cuando el ciclo de la vida debe continuar. Cuando van a entregar cuentas al Señor. ¿Cuántos entienden eso? Estar ligado al pasado me quita aptitud para los fines del reino de Dios. Lo tercero, ya lo explicamos un poco, que es estar ligado al pasado me impide avanzar. Lo que decía Pablo, una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Dice, olvidando. Si hay cosas que me han afectado en mi pasado, vayamos al Señor como cualquier otra enfermedad que haya y digámosle, Señor, sáname. Pero no vaya por ahí con esa herida, respirando por esa herida y no entendiendo que estás enfermo de un pasado no sanado y estás causando daño a lo que están alrededor de ti. Es muy importante poder realmente olvidar lo que está atrás, ser sanado de su pasado, entender lo que dice Eclesiastés 3:15, lo que fue ya es mi pasado, no hay manera de cambiarlo, pero Dios restaura todo lo que pasó. Estar ligado al pasado nos oculta el destino de Dios para nosotros hoy. Lo dice Isaías 43 del 18 al 19. No traigáis a memoria las cosas antiguas. El Señor hoy hace cosas nuevas y pronto saldrá la luz. Tenemos que estar enfocados en las cosas nuevas del Señor. Hay tres aspectos claves importantes para ser sanados y desligarnos del pasado. Lo primero que tenemos que entender es que Dios quiere que seamos sanados de nuestro pasado. Lo que dice Eclesiastés 3:15. Dios restaura lo que pasó. Tu vida no se terminó por lo que te sucedió en el pasado, por lo que hiciste en el pasado. Tu vida no se ha terminado, el ciclo de la vida continúa. Y Dios está interesado en restaurar tu pasado, en que seas un hijo o una hija sana o sano. Dios restaura lo que pasó. Lo segundo es que hay que confrontar nuestro pasado mediante la restitución. Para ser sanado, necesariamente tengo que ser confrontado con ese punto de enfermedad o ese punto de quiebre de mi pasado, de tal manera de que Dios pueda sanarlo. Hay una historia en Génesis 27, que es la historia de Esaú y Jacob. Vaya conmigo a Génesis 27. Por fin salimos de Eclesiastés, vamos a Génesis. Génesis capítulo 27. Isaac tenía dos hijos. Esaú era el hijo mayor, Jacob era el siguiente hijo. Un día, Jacob, cuyo nombre significa engañador, le dijo a Esaú, Esaú, véndeme tu primogenitura. Y Esaú dijo, ¿para qué yo voy a querer eso? ¿De qué me vale ser primogénito? Y dice que se la vendió por un plato de lenteja. Pasado el tiempo, cuando Isaac, ya a punto de partir de esta tierra, iba a llamar a sus hijos para bendecirle. En la antigüedad la bendición del padre era más que un testamento. Y entonces llama a su hijo mayor, a Esaú, pero se aparece Jacob mediante una artimaña. Finalmente Isaac bendice a Jacob. Y Esaú, después que pasa todo esto, cuando va a su papá, bendíceme, no, yo ya bendije. ¿Y quién fue que vino? Bueno, Jacob me engañó. Comenzó una situación de rencor en la vida de Esaú que lo buscó para matarlo durante mucho tiempo. Se levantó un rencor entre esos hermanos de una manera tremenda, donde la mamá tuvo que decirle a Jacob, huye, huye. Pasado el tiempo veremos qué haremos, pero huye, si no vas a morir a manos de Esaú. Y fueron tiempos difíciles para ambos. Imagínense, dos hermanos
dañando el ciclo de su vida al permitir un rencor entre ellos, un percance, una situación que hubo entre ellos y que nunca fue sanada. Pero finalmente, en Génesis 33, dice la Biblia que se presenta la oportunidad para que ese pasado que ya no podía cambiarse entre Esaú y Jacob fuese sanado. Y en el capítulo 33, desde el versículo 1, dice: cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob por su parte se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Luego Esaú alzó la vista y al ver a las mujeres y a los niños preguntó: ¿quiénes son estos que te acompañan? Fue interesante cómo Esaú con 400 hombres buscaba a Jacob para matarlo. Y Jacob, ante este encuentro inevitable, usó sabiduría y dice que mandó primero a los sobrinos de Esaú para ablandar el corazón y se humilló 7 veces. Y dice la Biblia que finalmente Esaú fue movido en este encuentro con su hermano y le echó los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Se pusieron a llorar los dos. Hubo una restitución extraordinaria, hubo un perdón extraordinario. Y después, ¿quiénes son estos? Son tus sobrinos, Esaú. Y más lloraba Esaú. Y comenzó a presentarle a toda la familia que no conocía. Y fue lindo ese encuentro. Y gloria a Dios por ese encuentro, porque después de Jacob vinieron los 12 príncipes, que fueron las 12, de la cual vinieron las 12 tribus de Israel. Y hoy toda la nación de Israel se debe a que este ciclo de la vida de Jacob se cerró correctamente. Otra historia sería que este ciclo no se hubiese cerrado, que hubiese muerto Jacob con ese rencor del engaño que le hizo a su hermano. Qué importante es cerrar los ciclos. Qué importante es, aún en la familia, cerrar los ciclos. Entender que Dios no nos ha llamado para rivalizar con nuestros hermanos, para tener odio entre hermanos. Entender que Dios no nos ha llamado para tener rencor contra nadie. Y que cuando nosotros podemos sacar ese rencor, podemos pedir perdón, aún humillarnos, a pesar de que hayamos tenido la culpa o no, o que el otro haya tenido la culpa o no. Y viene esa restitución, esa confrontación con ese pasado, todo cambia, todo cambia. Hay personas que han sido violadas, no saben dónde está la otra persona. Está bien, pero confronta eso. Acuérdate de eso, para decirle: Señor, fue duro lo que me pasó, pero yo quiero perdonar a tal persona. La perdono, saco de mi corazón todo rencor, yo bendigo a esa persona. Ahora soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios. Quiero confrontar este pasado no resuelto, Señor. Sáname, que la sangre de Cristo me lave y me limpie de toda maldad. Necesitamos cerrar el ciclo de nuestras vidas de la mejor forma, de la manera correcta. No dejemos cabos sueltos en la vida. Tarde o temprano eso nos va a afectar, o a nosotros o a nuestras generaciones. Hay familias enteras. Leía en tiempos pasados de 2 familias con mucho poder en el Zulia. Un día, una de estas personas de una familia mató a otra. Y de generación en generación estas familias se mataban unas a otras. De generación en generación. Ciclos no cerrados no solamente afecta a quien lo ha dejado así, sino es una herencia que queda en las generaciones pasadas. Pero si alguien se hubiese detenido a pensar, no vale la pena seguirnos matando. Quiero perdonar.
a la persona que mató a este ser querido. Lo perdono. Las generaciones posteriores vivirían de otra manera. Estaríamos limpiando el camino para que las nuevas generaciones vivan su ciclo sanamente. No dejemos cabos sueltos. Hay hijos que le han dejado de hablar a sus madres o a su padre. ¿Saben qué terrible cuando el papá o la mamá muere y queda ese cabo suelto ahí? Hay hijos que han pensado en bendecir a su mamá o a su papá, pero nunca lo han hecho. Y van a morir esos viejos y te vas a quedar con ese cabo suelto ahí. No vale la pena. Tenemos que cerrar los ciclos apropiadamente. El Señor nos da los principios que necesitamos para que nuestro pasado sea sanado. Cerremos los ciclos en el presente y podamos disfrutar de los ciclos en la tierra, y que pasemos a una eternidad con el Señor entregando cuentas claras. El libro de Juan habla de algo interesante. Juan capítulo 10, versículo 9. Hablando de nosotros como ovejas. Dice: yo soy la puerta del Señor Jesucristo. El que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. En la Reina Valera dice: y entrará y saldrá y hallará pastos. Saben, la vida está llena de ciclos. Cerrémoslo apropiadamente. Cuando entramos en un ciclo y lo cerramos correctamente, siempre hallaremos pastos. Entrará y saldrá y hallará pastos. Qué importante es entender que todo en nosotros son ciclos. El viento, dice Eclesiastés 1, el viento que hoy sopla tu cara, que hoy acaricia tu rostro, va a dar una vuelta por la tierra y tarde o temprano volverá otra vez a tocar tu cara. Todo es un ciclo. Entremos y salgamos de los ciclos apropiadamente y siempre hallaremos pastos. Siempre tendremos la bendición del Señor sobre nuestras vidas.